Ok, buenos días amigos de Vivir en Familia Coaching. Estamos muy contentos de tener a Mayra Angulo el día de hoy para esta entrevista. Estoy muy emocionada. Tenía ya tiempo queriéndola entrevistar y ella estaba así como, no quiero, pero sí quiero, pero vamos a ver. Y ahora sí, ya está aquí con nosotros y traigo un tema con ella muy bonito. El tema que vamos a hablar hoy es de criando hijas. ¿Sí? Criando hijas, que ella tiene 4 hijas, ¿sí? Tiene 2 nietas, o sea, casi 3 nietas, pero ahí está, con 3 nietas, ahorita 2 nietas. Tiene 3 yernos, es mamá, obviamente, esposa, y bueno, ella tiene muchas cosas que le gustan. Le gusta leer la vida de los profetas, ver películas, coser patchwork, pasear, le gusta conocer a quienes le rodean, visitarles, es feliz en su familia y recibiendo amigos y familiares en casa y disfruta de ver a todos felices. Entonces, bueno, me encanta tenerte aquí, Mayra, y es un gusto, un privilegio para mí poderte entrevistar. Gracias. Es un gusto también. Muchas gracias. Mira, estaba yo, pero como les digo, ella tiene 4 hijas, ya sus 4 hijas, recuérdanos las edades de tus hijas para que como la audiencia sepa. 28, 26, 22 y 21. Ok, muy bien. Son las Son edades. veinteañeras todas, Sí. preciosas. Y yo conocí a Mayra cuando sus hijas estaban chiquitas todavía, o sea, todavía recuerdo la más grande, tenía como 10, 11 años cuando las conocí, más o menos, ese es mi pensamiento. Entonces las demás pues eran más chiquititas. Y recuerdo mucho a Mayra con sus hijas, llevándolas, haciendo muchísimas actividades con ellas y realmente siendo parte de la vida de sus hijas de una manera activa, ¿sí? Entonces, hoy pues me encanta tenerte hoy aquí contigo, Mayra, y quizás lloremos en esta entrevista, porque las dos nos vamos a poner a llorar y eso, se los advierto por aquellos que no les gusta mucho la lágrima. Por eso no he dicho mucho porque estoy emocionada. Sí, pero estamos emocionadas. Entonces, bueno, la primera pregunta que tengo para Mayra, y quiero que enfaticemos que tiene 4 hijas y son hijas maravillosas, las 4. Este, ¿Qué es lo que más disfrutaste de criar a tus hijas? O sea, yo sé que tú estás ahí, pero la parte de la crianza, ¿no? De los primeros años. Sí, definitivamente ver sus logros, verlas felices, verlas. Tuve la oportunidad de coser para ellas y me encantaba cuando ellas disfrutaban algo que yo les había hecho, ¿no? Yo me sentía tan feliz de que ellas eran felices. Entonces, el disfrutar que estábamos comiendo, estábamos juntas, nos mojábamos. Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba cansada, me iba a la cama y ellas conmigo. Y entonces nos subíamos y les encantaba irse a la cama porque las subía aquí conmigo con mis brazos y mis pies las levantaba. Entonces, el estar en la cama jugando con ellas yo estaba descansando y lo hacíamos y ahora mi hija lo hace con sus hijas y me encanta. Y verlas felices en cualquier cosa, en sus logros habían logrado, mamá hizo un dibujo a sus niveles, ¿no? Sus capacidades. Creo que eso vale la pena cualquier esfuerzo. Y por supuesto, algo que yo disfrutaba mucho es escucharlas hablar de Cristo, da un testimonio. Eso me llenaba mucho. Y bueno, hay Gracias, muchísimo gracias. que decir, ¿eh? Sí, pues dinos, aquí estamos para escucharte. Pero me encanta, o sea, la parte de estar con tus hijas en la cama, jugar con ellas, Ujú. escucharlas, celebrar sus logros o lo que hicieran, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, de hecho, yo recuerdo que en muchas ocasiones tenía que levantarme temprano para cuando eran más chiquitas, porque pues había que arreglarlas, al ser niñas pues hay que peinarlas y bueno, yo no lo veía como sacrificio, lo veía como parte de la vida, pero después entendí que bueno, son sacrificios que hay que hacer y son necesarios, pero
pero la vida me ha enseñado que es parte de la vida disfrutar inclusive levantarte temprano, tal vez poner el despertador. Llegó un momento en que yo ya me levantaba sin despertador y entonces, wow, hasta me encantaba. Y son logros bueno, son cosas que uno va aprendiendo y definitivamente uno se va haciendo a eso. Yo siempre he compartido que gracias a mis hijas, pues yo soy otra persona de la que yo pude haber pensado ser. Hice cosas que jamás pensé hacer y por ellas. Recuerdo mucho que mi hija estábamos en una reunión de la escuela y el maestro dice, necesito que alguien me ayude. Y mi hija por atrás, tú. Bueno, ya, y levanto la mano y participo. Y esa misma hija, recuerdo cuando estaba en segundo, la maestra dijo, necesitamos hacer una obra y que una mamá sea la narradora. Y pues nadie. Y ella me echaba los ojos. Y bueno, ya levanté la mano y fui la narradora. Y me acuerdo que la maestra hizo la obra y la puso de protagonista a ella. Seguramente tuvo que ver porque yo me ofrecí. Y y yo era tan feliz viéndola hacer la obra. O sea, para mí fue tan impactante la seguridad que eso le brindó. Entonces, yo considero que lo que nosotros hacemos es clave. El ir a las juntas, las maestras sufrían porque los papás que debían estar no estaban. Y, y bueno, para mí era muy importante mis hijas, una reunión de padres, por supuesto que ahí estaba. Inclusive llegué a tomar eh, charlas que dan en las escuelas para padres, escuela para padres, ya me acuerdo, escuela para padres, y pareciera que no, pero todo ayuda, todo es importante. Y un maestro significó a un papá y una maestra, una hija. Y entonces la hija se había metido en drogas y el papá se entera, y pues hay una escena en donde el papá se enoja y la agrede y bla, bla, bla. Y entonces se regresa el cassette y el mismo papá la abraza, le dice que la ama, pero que está triste por lo que pasó. ¡Wow! O sea, nunca se me va a olvidar el impacto que tuvo en mí. O sea, el ser amorosos todo el tiempo. Y entonces hubo tantas cosas determinantes en mi vida que realmente mis hijas me cambiaron para ser mejor persona. Perdón, hablar de mis No, hijas. gracias. Es tan emotivo para mí. No pensé que me pasara así. Pero Sí, no, muchas gracias, Mayra. O sea, yo escucho que te encanta escucharlas testificar de Cristo, que te encanta verlas progresar, verlas tener seguridad, verlas que te impulsen a hacer cosas que tú no harías en una versión tuya, a lo mejor diferente, pero que sí. obviamente tus hijas te han transformado, te han hecho aprender muchas cosas, te han impulsado y tú misma has tenido ese deseo también de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, los hijos, yo siempre he pensado que los hijos son un gran impulsor, más que me dedico a esto, tú sabes, son Ajá. un gran impulsor para nuestro desarrollo como seres humanos. O sea, nuestros hijos son grandes para eso, pero no muchas mamás o no todas las mamás lo toman, o sea, toman ese reto y dicen, sí, me voy a transformar por mis hijas. Y tú sí lo tomaste, o sea, ibas a las juntas, hacías las cosas, estabas presente, te animabas a hacer cosas que no eran tan fáciles, pero que decías, sí lo hago. Entonces ahí vemos una mamá que acepta el reto de la transformación. Gracias a los hijos, sí, me encanta, gracias por compartirnos esto. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿cuál fue el reto más grande de criar hijas? Porque así como tiene la parte hermosísima y de disfrute, también tiene la parte del reto, ¿no? Pues cuando yo me casé, decidimos tener 7 hijos. Cuando nace la primera, wow, no sabía qué era eso. Entonces decidimos 4. Y siempre 4 y bueno, no pensé que iba a tener hijas mujeres. Y qué gran bendición para mí, para nosotros, para ellas mismas. Bueno, eso fue algo definitivamente que por supuesto que lo entendí
y decidimos 4. Ya después por mi salud, sí, eran solamente 4. Y bueno, algo que a mí me pasó con una de mis hijas fue que ella nació con unos problemas. Entonces el doctor dijo, jamás va a cantar, no va a ser buena en la escuela. Y bueno, ya estando, ella la empecé a llevar a terapias desde el kinder, en el kinder, me la canalizaron y bueno, la llevé. Le dedicaba el tiempo, una vez a la semana a las terapias y otra y en la casa. ¿Qué hacíamos en la casa? Jugábamos. Una hermana me dio un consejo, juega con tus hijos juegos de mesa. Entonces yo jugaba mucho con mis hijas y cuando mi hija empezó a tener problemas, yo me acuerdo que la lectura de las escrituras en familia, ella la motivaron a aprender a leer. Y yo leí varios tips de cómo ayudarla a ella, porque sí le costaba trabajo la escuela, sí le costaba. Entonces leí varios detalles. En la misma terapia nos dieron libros para leer, para entender a los hijos. Pero esa parte de yo dedicarme a ella un poco más, no era fácil. Inclusive cuando empezó en la primaria que tenía tareas, ahí fue un poquito el reto. Entonces, hacía las letras muy chuecas, no se entendían, entonces yo tenía que estarle diciendo a la derecha, bien redonditas, pero pendiente de ella muchas horas, inclusive 3 horas. Llegamos a estar, y llegamos porque a veces me apoyaban, pero pues yo era la que estaba con ella, 3 horas sentada haciendo tarea. Y entonces era frustrante, pero afortunadamente entendí que yo debería hacer el cambio y debería disfrutar eso. Y el día que lo entendí, fue un gozo para mí sentarme con ella y hacer tareas. Y afortunadamente, bueno, yo hice eso porque sentí que era necesario hacerlo, porque ella tenía que cumplir y bla, bla, bla. Pero eso tuvo más trascendencia de la que yo pude haber imaginado. Una vecina, miembro de la iglesia, me pidió que si podía prestarle a mis hijas para hacer unos estudios porque estaba estudiando psicología. Y entonces en un examen que le hicieron a ella, salió con una autoestima muy elevada. ¡Guau! O sea, a mí me encantó, claro. Y eso me explicó que su maestra le dijo que era porque esa niña tenía mucha atención. Entonces, pues claro que para mí fue un gusto muy grande. Y afortunadamente ella en 5º año, la maestra nombró a 5 niños, entre ellos a mi hija, y dijo que era la más de los niños pues más sobresalientes y nos pidió que nos quedáramos y al final habló con nosotros y nos dijo que por favor estos niños, ella quería que fueran los que representan realmente en la escuela en el examen de enlace. Y entonces, yo me quedé pues sorprendida porque no me esperaba eso. Y nos dijo que realmente, pues eran sus mejores alumnos. Y en específico habló de mi hija y dijo que ella era una niña muy observadora y que le gustaba mucho que leía. Y sí, hasta la fecha lee mucho, pero era una niña que leía y pues claro, que te dijeran eso a ti con todos los antecedentes que habían pasado, wow. Pero sí todo cambió cuando yo cambié, cuando yo disfruté estar con ella. Gracias por compartirnos esta experiencia con una de tus hijas. Me parece fabuloso todo lo que me has dicho. O sea, fabuloso la parte de entender que necesitaba más apoyo tuyo, llegar a cambiar tu chip de decir, no lo debo de sufrir, lo debo de disfrutar. O sea, es mejor disfrutarlo que sufrirlo y al final todo el mundo tengo que hacer, ¿no? Entonces, al final, qué bueno que lo disfrutes. Y me encanta que la parte ella se haya desarrollado también, que haya podido alcanzar, digamos, a su grupo de edad y también demostrar sus habilidades y que las podía tener. Y esta parte de los exámenes, o sea, yo veo a tus hijas, soy muy, muy honesta, yo veo a tus hijas y en ellas veo eh, todo lo que yo enseño como coach de crianza consciente a las mamás. O sea, veo el resultado de ese tipo de maternidad.
de maternaje, o sea, un maternaje amoroso, un maternaje con atención, un maternaje con palabras diferentes, con manera de hablar con los hijos distinta. ¿Por qué? Porque un niño que tiene un cerebro integrado, como bien lo dices, o sea, que recibe atención, que recibe amor, que recibe todo eso, es un niño que empieza a poder aprender, desarrollarse, tener creatividad. Un niño que podría tener esa misma creatividad si no tiene ese tipo de maternaje, entonces no lo puede desarrollar porque tiene miedo, porque tiene, o sea, tiene otras situaciones, porque le gritan, porque, entonces, o sea, de verdad, el resultado lo podemos ver con hijas seguras de sí mismas, creativas, que hacen muchas cosas que muchos no tenemos la capacidad de hacer o no tenemos la fuerza interna para hacer. No sé si me explico, pero hay un resultado científico muy interesante y me gusta que lo hayas podido ver desde que tus hijas eran pequeñas, esos resultados. Pues la marcha, ¿no? Te va dando la pauta porque pues no, al principio no era fácil, no fue igual. Entonces, es muy hermoso el ver que tus esfuerzos son los que ayudan a que ellas vean. Cuando yo entendí que un niño, pues, tiene lo que tú le das. Él no tiene visión, él no tiene entendimiento de la vida. Y a veces los papás queremos que los hijos actúen de manera madura, cuando tú, el adulto, no lo eres. Entonces, cuando yo entendí eso, me pude dar cuenta que yo tenía la pauta para muchas cosas con mis hijas. Pero bueno, no fue al principio, pues, se fue dando. Sí, poco a poco fue un entendimiento de inspiración y de aprendizaje, ¿no? Porque dices que ibas a las escuelas para padres, dices que recibías, bueno, yo entiendo, ¿no? Recibías como entendimientos, inspiración, revelación para hacerlo. A mí me gustó mucho leer la vida de los profetas y cuando hablaban de sus padres me encantaba y realmente eran la clave. Tuve la bendición de tener varios llamamientos y yo al leer el manual, y yo aprendía algo, yo ya quería que estuviéramos reunidas y casi siempre cuando ellas y yo estábamos en casa y les platicaba, fíjense que aprendí esto. Y entonces, considero que el platicar es tan importante, es mucho más importante de lo que podemos imaginarnos, porque el que ellas aprendan a expresarse, den su opinión, no significa que estemos de acuerdo, pero sí den su opinión, considero que es muy valioso. Independientemente de la edad que se tenga, el que todos participen, el que todos hablen, es muy bueno. Aprendí en una ocasión que dar testimonio en el hogar era muy bueno, que los hijos te escuchen, dar un testimonio de Cristo, no solamente arriba en el púlpito. Y entonces es más significativo. Y aprendí en el manual que dice que los niños deben aprender a dar testimonio en casa. ¡Wow! Qué importante era. Entonces, como ya nos escuchaban darnos testimonio, ellas daban un testimonio y a su nivel, a lo que comprendían, a lo que querían decir, considero que fue muy valioso que ellas hablen y las comidas. Eso como me gustaba. De hecho, una de ellas llegó a decir en su adolescencia, no tengo hambre o no quiero, sí, pero ven a convivir con nosotros. Entonces ya sabían que era parte importante. O como las fotos, no, yo no quiero salir, pero la foto no es para ti, es para mí, para mi mamá. Y, bueno, y ya se podía. Entonces, fueron cosas que yo sé que Dios me inspiró mucho porque fue muy valioso. Cosas que uno no piensa que tienen trascendencia, pero sí la tienen. Y es muy hermoso ver cómo Dios obra en tu vida. Eso es una gran bendición. Es hermoso todo lo que me cuentas. Me gustó mucho los tips que nos diste ahorita, o sea, poder aprender de las madres, padres de los profetas, poder aplicar esas enseñanzas en nuestros hijos, que nos escuchen testificar, que ellos testifiquen en casa, que les podemos escuchar, que nos den sus diálogos, ¿no? O sea, que podamos escucharles, aunque no estemos de acuerdo necesariamente, pero poder escucharles, Sí. el poder tomarnos fotos como familia, el poder cenar o comer juntos y estar juntos y convivir como familia en esos momentos del día, son cosas
que realmente parece que no, pero como dice la escritura, ¿no? De cosas pequeñas se logran las grandes cosas y hacemos, o sea, diario comer juntos, platicar, convivir, ¿no? Va creciendo, o sea, es como un efecto que causa grandes cosas. Y me has contestado esta pregunta de qué es lo que más te sirvió al hacerlo, a criar a tus hijas, con algunos tips ahorita, pero no sé si quieras agregar algo más de lo que te sirvió. Sí, bueno, hubo muchos momentos decisivos en mi vida, estuve recordando, pero no todos los recuerdo, en una ocasión los enumeré y fueron muchos, pero yo recuerdo que estábamos unas amigas platicando y una de ellas dijo, tú no te enojas, ¿verdad? Y otra contestó por mí y dice, hay que preguntarle a sus hijas. Entonces, wow, eso me impactó tanto, mucho más de lo que yo puedo expresar, que tomé la determinación que lo que dijeran mis hijas de mí iba a ser muy importante. Claro, sin dejar al Señor a un lado, pero lo que ellas decían de mí. Entonces empecé a cambiar actitudes, empecé a cambiar mis reacciones ante una situación. Eso lo fue determinante. Y platicando con una de mis hijas anoche, me decía ella que sus padres, ambos, los dos, no nos concentrábamos en sus errores de ellas. Y una hermana miembro de la iglesia, amiga mía, me dijo, es que tus hijas tienen mucha autoestima. Y yo, ¿cómo? Eso me lo dijo hace como unos 10 años. Y entonces me dijo, ¿cómo le hiciste? Y analizando sus palabras, pensé, ¿por qué me dice eso? Considero que esto fue muy bueno, el no concentrarnos en los errores, y tanto mi esposo como yo. Y analizándolo, hay muchas frases en el mundo que la gente dice, porque soy tu mamá, porque yo lo digo. Ujú. Yo en algún momento de mi vida tomé la determinación de que las frases del mundo no iban a ser mías. Y entonces lo que diga la gente, no iba a ser parte de mí. Y entonces considero yo que así como eso le ayudó mucho para que ellas fueran más positivas, ¿no? Sí. Eh, Ay, no sé qué está pasando aquí, está entrando algo. Sí, ya parece que ya. Sí, pero sí me veo. Sí, sí te ves. Ah, ok. Porque ya no sé, yo no veo, yo no te Ya veo. no ves, o bueno, ahorita yo sí te veo, estamos bien, ahorita se arregla, Ah, si alguien nos puede ayudar, pero gracias por compartirnos, yo te escucho perfecto. ok. Este, gracias por compartirnos todo esto. Mira, es que todo lo que me dices me parece fascinante, de verdad. Yo lo que he escuchado ahorita es, am, me dejé llevar más por lo que mis hijas pensaran, creyeran, dijeran, lo que para ellas representaba lo que yo hacía por ellas. Y es que ellas vivían conmigo. O sea, Ujú, yo podría decir, no, no me enojo, si me enojo. No, no, o sea, lo que ellas dijeran, lo que es de su mamá era muy importante, ujú, muy, muy importante. sí. Y de ahí tomabas decisiones, seguramente, ¿no? O sea, seguramente de ahí decías, como era tu feedback, o sea, lo que ellas te dijeron era así como, mira, está diciendo esto, quiere decir que necesito a lo mejor hacer este ajuste, este cambio, ¿no? Una vez llegó mi mamá de visita y me dijo que vio a mis hijas jugando a la mamá Ujú, y que se trataban con mucho cariño. Y entonces yo sé que es un reflejo, ¿no? De lo que ujú, ellas viven. Eso me enterneció tanto que puse más atención en ser amable, en ser linda con ellas, en pedirles siempre por favor, en ser agradecidas, porque considero que yo tenía momentos de luz en donde el Señor me estaba enseñando y no vi a mis hijas hacer eso como mi mamá lo vio. O sea, sí las veía jugar, pero no vi lo que ella vio. ujú, ujú. Y pero me encantó. Por supuesto que me encantó y fue muy importante. Algo que sí quisiera mencionar, Ujú, que con respecto a la pregunta, ¿qué es lo que más me sirvió?
Ujú. Lo he compartido. eh, el ejemplo, el ejemplo de mi esposo. Considero que siempre que tenía pues, la oportunidad de hablar con ellas con respecto a llamarles la atención, Ujú. tenía el ejemplo de él. Eso me respaldaba mucho. Y el que él nos llamara a orar, a hacer la noche de hogar, a leer las escrituras, pues era un descanso para mí, yo no tenía que hacerlo. Él tomó esa responsabilidad y fue vital, porque fue muy raro que no lo hiciéramos, que no llegáramos a leer un día, por ejemplo. Entonces, cuando yo les llamaba la atención, de alguna manera, no tenían mucho que decir porque tenía un buen ejemplo en su padre. Y para mí eso fue vital, fue clave en la vida de nosotros como familia, en el crecimiento de ellas. Gracias. No, sí, definitivamente el tener un padre que esté al pendiente, que dé un ejemplo, que pueda ayudarte y apoyarte. No, o sea, sí, la verdad es que siempre, siempre es muy importante. Gracias porque yo sí creo que la familia integral, pues sí, sí funciona, ¿no? La unidad, el padre, la madre funciona muy bien. Y quisiera decir algo con respecto a eso. A veces no tenemos ese apoyo, Ujú. pero no por eso nos vamos a dejar. El Señor nos bendice en todos nuestros esfuerzos y de verdad tiene más trascendencia de la que uno puede imaginarse. Entonces, en nuestros esfuerzos el Señor nos bendice. Y bueno, yo tuve esa bendición, pero no, yo sé que pues no todos la tienen, pero es un logro, es un gozo el saber que el Señor es parte de ti, tengas o no tengas el apoyo de tu cónyuge. Sí, sí, sí. Y se ve que tú has recibido mucha inspiración, mucha instrucción de parte del Señor y la has utilizado y la has llevado a cabo. Y quisiera preguntarte, si volvieras al principio de cuando nacieron tus hijas, cuando estaban pequeñitas, ¿qué repetirías? Ay, pues definitivamente la lectura de las escrituras. No solamente leíamos, la mayoría de las veces leíamos y comentábamos cualquier cosa porque son días habituales de rutina, de Ujú, irte a la ujú. escuela, el seminario, etcétera. Pero en muchas ocasiones tuvimos la bendición de leer en días de asueto, en sábado, y comentar y platicar y estarnos un buen rato, a veces horas, fueron raros horas, pero a veces horas, y platicar y salían temas y preguntas, pero se hizo un hábito porque como eran muy pequeñas desde que empezamos, se fue haciendo un hábito. Entonces, eso no lo cambiaría. Recuerdo mucho que cuando íbamos a las conferencias generales y las veíamos en la pantalla, pues mis hijas eran inquietas cuando eran pequeñas, pero se fueron transformando. Y recuerdo que hubo un día que estaban en Mujeres Jóvenes y yo las veía, las observaba y todas escribiendo sus notas de lo que estaban diciendo en los discursos. Inclusive ellas, no todas, pero dibujaban a quien estaba discursando. Y bueno, es un gozo ver que el Evangelio en tu vida trae muchas más bendiciones, como ya lo he dicho, muchas más bendiciones de las que uno puede imaginar. Y hay promesas, eso me encanta. He leído las promesas, no las leí antes, pero conforme fue pasando, mis hijas fueron creciendo, empecé a leer promesas de cuando uno leía las escrituras con sus hijos, en especial el libro de Mormón, y entonces puedo compartir que definitivamente las promesas se cumplen y uno es limitado, en su visión es limitado, pero el Señor no. Y el Señor nos bendice grandemente, mucho más de lo que uno puede decir si realmente obedeces. Y no cambiaría. Eso es lo que yo volvería a vivir, la lectura de escrituras, el, el, el convivir, el platicar. Eso es mucho más valioso.
platicando ayer con mi hija, ella me agradeció muchas cosas, pero recuerdo cuando ella me estaba platicando ayer, recuerdo que una de ellas, cuando el profeta pidió que diéramos gracias, una de mis hijas me dijo, te quiero agradecer por, bueno, a los dos, porque en eso entró mi esposo, quiero agradecerles por los consejos familiares que tuvimos. Y quiero decirles que los consejos familiares son muy importantes y lo seguimos haciendo nosotros. Cuando ella me agradeció, pues nos pusimos a analizar y pensar lo que esto nos había ayudado. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho y lo he compartido que cuando los hijos participan en un consejo familiar, al estar hablando ellos, se están comprometiendo. Y entonces hay más armonía en casa y nos empezamos a poner de acuerdo. Y entonces, aunque la decisión siempre final la tomamos los papás, el que ellos participen, por ejemplo, en un consejo familiar de limpiar la casa o de limpiar la mesa en la noche, yo recuerdo que ellas empezaron a dar sus opiniones y ya era más fácil, yo no teníamos que, tú dijiste, o frases como, ya ves, ¿por qué no lo has hecho? No, o sea, ellas mismas participaban. No digo que nunca hubo desacuerdos, no puedo decir que todo fue perfecto, no, pero fue más fácil. Y entonces, previo a todo esto, los consejos familiares fueron aquellos los que nos dieron la pauta para que ellas se involucraran, se comprometieran. Consejos familiares. Me encantan los consejos familiares. Así es. Y igual, parece algo muy sencillo o a lo mejor muy complicado, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos ver, pero tiene un efecto impresionante en las familias. Así es. Y estas pláticas de las escrituras y el compartir, no, o sea, todo eso es fabuloso y cuando se hace con ese cariño, con ese amor, con esa paciencia, definitivamente tiene efectos muy grandes, muy, muy grandes. Gracias por compartirnos, porque realmente nos ayudas a evaluarnos, por lo menos yo, a evaluarme en cuanto a lo que estoy haciendo de este tipo de cosas que compartes y pensar, ok, que estoy a lo mejor dejando un poco de hacer, que estoy a lo mejor haciendo, pero que podría a lo mejor intentar hacer más frecuentemente, no sé, todas esas cosas me ayudan. Gracias. ¿Qué consejo, Mayra, le darías a las mamás que están criando hijas actualmente? Porque pues obviamente tenemos muchas, yo tengo una hija, no todos mis hijos son hijas, pero tengo una hija y hay muchas otras mamás que seguramente nos van a escuchar y que tienen hijas y se preguntan, ¿cómo puedo ayudar a que mis hijas estén bien? Sobre todo, ya sabes, ahora con tantas cosas que hay en la tierra, con tantas situaciones en el mundo, y de alguna manera nos vamos un poquito hacia el miedo, como mamás, como papás, hacia el miedo de todo lo negativo que hay. Y quisiera que nos dieras algo que pueda ayudarlas a que vayan más hacia la fe, hacia la luz de lo que pueden hacer. Bueno, son tantísimas, tantas cosas que yo quisiera compartir, pero considero yo que nosotros debemos crear momentos para atesorar. Los momentos espirituales son esenciales, son de prioridad. Y bueno, acabo de decir una palabra que me encanta, hay que dar prioridades. Dice el Elder Oaks que hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, muchas, pero no podemos hacerlas todas, pero sí podemos dar prioridades. Entonces, al definir prioridades, eso nos va a ayudar a determinar qué es lo que podemos y debemos hacer. Y realmente considero que eso nos aligera la vida. El crear momentos para atesorar debemos considerar los momentos espirituales y que los hijos puedan vivir esos momentos para que los deseen y los puedan crear ellos mismos. También considero que no debemos ver novelas. No es bueno ver programas que no nos edifican.
Y digo novelas porque somos un pueblo de novelas. Cuando nosotros nos casamos, tomamos determinaciones como, y una fue esa, no ver novelas, no criticar a nadie. Mis hijas no han escuchado que critiquemos y yo le agradezco eso mucho a mi esposo porque yo vengo de un hogar en donde fui criada por mis abuelos, no eran de la iglesia. Y pues se hablaba de la tía, se hablaba de la vecina, se hablaba, y pues uno crece y uno cree que lo que uno escucha y vive es lo normal. Ujú. Eso es lo que uno está acostumbrado. Sin embargo, la familia de mi esposo son muy amorosos, se quieren mucho entre ellos y yo no escucho críticas. Y bueno, nosotros determinamos en no criticar, no hablar mal de nadie y evitar novelas. Y claro, otras cosas de manera financiera, de otros tipos de cosas, pero hablando de la crianza de mis hijas, eso fue determinante. Claro, no habían nacido a las 4 cuando lo determinamos, pero eso es muy importante. Y bueno, hacer las cosas juntos es muy valioso. El que limpiemos, el que hagamos galletas, claro, en la medida de las capacidades, ¿no? Porque hay niños chiquitos y en todas las edades es conveniente que nos involucremos. Y el disfrutar, el platicar, el que ellos nos expresen cómo te fue en la escuela. Y tal vez por las edades de ellos, que son pequeños, se nos haga como aburrido o inmaduro o, ay, por eso te sientes mal. O sea, no, ellos son personas muy valiosas independientemente de la edad de escucharles. Y bueno, algo también muy importante, estar pendientes de sus eventos. Por ejemplo, si va a tener un examen, yo hacer conciencia como mamá que mi hijo va a tener un examen y cuando llegue, ¿y cómo te fue con tu examen? Ujú. Y tal vez pedir a la familia que podamos orar para el examen del hijo, ¿no? De la hija. Sinceramente, yo nunca lo hice pensando en que esto nos uniría, pero eso nos ha unido. El que oremos por mi hija que va a tener, bueno, volviendo al ejemplo del examen, o que va a tener un partido de básquet, o que va a tener un recital de piano, lo que sea, ¿no? Un discurso. Recuerdo mucho que mi esposo nos decía, ora por mí porque voy a discursar. Y claro, teníamos una oración en nuestro corazón y le pedía eso a mis hijas. Y eso lo aprendí el presidente Kimbo. Ellos tenían una oración en su corazón y entonces yo le pedí a mis hijas que oraran por su papá, ¿no? O por ellas mismas o entre ellas. Y yo no sabía que eso nos iba a unir. Yo no tenía idea de esa parte, pero sí. Entonces, cada familia tenemos diferentes necesidades, diferentes costumbres, hábitos, tradiciones, pero el Evangelio nos unifica. Y entonces algo que también me gustó mucho hacer es eh, observar a las familias. Y había personas que me daban consejos, y no significa que todos los consejos los que tenemos que tomar. Debes tomar los que tú consideres que son para ti. Y ahora que se habla tanto de la revelación, me encanta pensar en que Dios realmente nos inspira. Y dice el Elder Bernard, ¿qué escuchaste de lo que no se dijo? O sea, en otras palabras, ¿qué te reveló el Señor a ti? Y Ujú. entonces es un gozo tener una relación con Dios. Y poco a poco los hijos se van adaptando, entendiendo el Evangelio y lo van adoptando en sus vidas. Y creo que uno de los gozos más grandes que Dios nos permite tener es saber que los hijos aman a Dios y tienen una relación estrecha con Él. A mí mis hijas me enseñan tanto ahora y no digo que no antes, sí, antes me enseñaban mucho. De hecho, de chiquitas, sus cosas que decían, ay, me hacían estremecer. Y me gozo mucho en ello. Y gracias, Cintia, por permitirme hablar y compartir. Y si me acuerdo ahorita de otras cosas más que ya había pensado, con mucho gusto lo comparto. Ay, Mayra, me encanta escucharte, de verdad. O sea, me gusta mucho esta parte me gustaron muchas cosas de lo que dijiste, pero una de las que me llamó la atención es
acuerdos que hiciste con tu esposo desde antes, ¿no? O sea, cuando habían nacido tus hijas o a lo mejor la primera o no sé, pero se ve esta comunicación de pareja muy interesante, acuerdos de ustedes y que trataron en la medida de lo posible de llevar a cabo y que fueron creciendo juntos como pareja. O sea, yo sé que no todas las mamás tienen ese tipo de acompañamiento de pareja, pero sí sabemos que es posible tenerlo, ¿no? Y, y eso me gusta mucho, ¿no? También me gusta mucho esa parte de decías que creamos momentos. De hecho, ahorita se me olvidó el nombre de los momentos que decías. Momentos, ¿cuál era la palabra? Atesorar. Momentos para atesorar. Atesorar. Me encantó, o sea, claro, momentos que puedas crear para atesorar en tu vida, ¿no? Y esos momentos son mágicos. Y me gustó que dices, podemos crear esos momentos para atesorar y enseñar a nuestros hijos a crearlos y que ellos quieran crearlos en sus vidas. O sea, fue así como, wow. O sea, no, me encanta. Eso lo aprendí leyendo los manuales. Era muy importante que trabajé en la primaria y decía que era muy importante que los niños que no recibían el evangelio en sus hogares pudieran tener momentos, no decía esa palabra, pero yo así la sentí, que atesoraran y que en algún momento de su vida o que a los 8 días que regresaran a la iglesia querían tener una experiencia para atesorar, una experiencia que, que no habían tenido en toda la semana, pero que desearan tenerla. Entonces eso lo aprendí en la iglesia y en los manuales y amo los manuales. Y el profeta Monson cuando se dio el manual Guinda dijo, esto será una bendición para sus vidas. Y esa palabra me quedó tan grabada que no para mi vida nada más, sino para la vida de todos. Ujú. Entonces, estos manuales serán una bendición, wow. Y entonces así lo estudiaba como una bendición. Y sí, o sea, yo era de las que les llegaba y les contaba a mis hijas, en la comida casi siempre, cuando llegaban de la escuela, les platicaba. Ya quería que llegaran y les contara yo lo que había aprendido. Gracias. Qué emoción. Yo creo que el amor tan grande que le tienes al Evangelio, a las escrituras, a las palabras de los profetas, ha sido de gran ayuda para elevar tu nivel espiritual, que te ha permitido recibir tantas inspiraciones, ¿sí? Y verlo, ¿no? Y aprendido tanto de estos manuales. Yo también creo que hay muchísimos tesoros en todo eso. Y a veces como que no los atesoramos tanto, o sea, como que no vemos esa bendición. Y qué bueno que lo retomas porque ojalá y pudiéramos todas como mamás, ¿no? Papás, buscar y atesorar y ver nuestros recursos que nos da la iglesia como bendiciones que podamos desarrollar ahí. Gracias, Mayra. Pues Eh, qué grata oportunidad de hablar contigo, qué grata oportunidad de aprender de nuestros hijos y seguramente sigues aprendiendo y seguirás aprendiendo de tus hijas y Sí, seguirás creciendo. Yo sé que ellas son las que más te invitaron para que pudieras hacer esta entrevista. Y qué bueno que lo hicieron, porque seguramente las mamás que nos están escuchando van a aprender mucho de esta entrevista, de verdad. Yo sí creo que van a aprender mucho. gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir ya para cerrar esta entrevista, Mayra? Siempre les dije a mis hijas que no compitieran con nadie, solo con ellas mismas. Y considero que la comparación es una tradición que tenemos como pueblo. No es bueno compararnos, pero sí es bueno saber que podemos emular a nuestro Salvador. No es fácil, pero es posible. Y mediante la expiación de Cristo, Él ha hecho que sea posible. Sé que Dios nos ama mucho y que independientemente de lo que estemos viendo, como lo dije hace rato, Él ve nuestros esfuerzos y nos bendice por ello. Y gracias, de verdad, gracias. Nunca pensé hacer algo así.
qué bueno que estás aquí. Pero gracias, de verdad. Gracias. No, gracias a ti, de verdad, todo el tesoro que nos compartes el día de hoy seguramente impactará el corazón de muchos, porque se puede sentir. Yo puedo sentir, por eso estoy lloré y lloré, porque realmente puedo sentir esa sinceridad de tus palabras y esa fuerza con la que has crecido durante estos años con tus hijas y con tu esposo, y que realmente ha sido para el bien, para tu bien, pero también para el bien de ellas. Y podemos ver cómo ellas han tomado sus decisiones y todo, pero también se ve, como te dije hace rato, detrás todo el maternaje y paternaje que ellas recibieron en sus vidas. Entonces, qué bueno que ahora tengamos esas luces también nosotros y podamos escucharlas y verlas y, y aprender de ellas todos, ¿no? Tenemos esa gran bendición. Gracias, gracias, gracias Mayra. Y pues me encantó escucharte hoy y ojalá y todas las personas compartan este video, puedan compartirlo con otras mamás, que puedan sentir estas importantes enseñanzas que nos estás compartiendo y que puedan pues empezar a vivirlas en sus vidas. Gracias, Mayra. Un Gracias. gustazo verte. Hasta Igualmente. luego a todos los que nos escuchan. Hasta luego.